de Milagro caminar. Vamos a presentar el último tema de la mañana larga, pero recordemos que hoy es un día muy bueno para todos nosotros por dos razones. Primero, que seguimos con este congreso exitoso que ha tenido más de 1.200 inscripciones y con distintos momentos, como pasa siempre en los congresos más largos, de presencias constantes. Hoy es el Día de la Primavera, que nos alegra, en el Jardín de la República más, pero también hoy es el Día de la Sanidad y le quiero hacer con la presentación del licenciado Hueso Campo un homenaje, pero para integrar este homenaje quiero resaltar con estos trabajos de la reforma que juntos hemos llevado adelante la Fundación Docencia e Investigación, que marcó un hito entre los trabajadores y los empleadores por el bien común. Y creo que hablar de la Fundación y resaltar esto hoy es el mejor homenaje al Día de la Sanidad. Y por el Día de la Sanidad le pido a todos los concurrentes un merecido aplauso. Bueno, me toca a mí el honor de presentar al licenciado Carlos Hueso Campo, quien nos va a disertar hoy y en un día tan especial para los trabajadores de la sanidad como es el 21 de septiembre. El licenciado Hueso Campo, yo voy a hacer una presentación muy breve porque estoy seguro de que ustedes ya lo conocen, pero es importante recordar algunas cosas puntuales. El licenciado es el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud. Es licenciado en antropología e inició su carrera laboral como trabajador de la sanidad en el sector público en la ciudad de La Plata. Allí también inició su actividad gremial en el año 1964 como secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Públicos de esa ciudad. Más adelante el sindicato se une a la federación y él asume en septiembre de 1985 como secretario general de FATSA. Desde entonces se encuentra en esa función, transcurriendo todos estos años en una lucha incansable por lo que es la formación permanente de los trabajadores de la sanidad, la capacitación permanente de los trabajadores de la sanidad y luchar por los derechos que los reivindican. Hoy nos va a hablar de un tema muy especial que es la situación actual del sector y los nuevos desafíos. Con ustedes, el licenciado Hueso Campo. El resumen podría haber sido un verdadero dinosaurio. Bueno, no es mi culpa haber durado tanto. Bueno, yo les agradezco al doctor Pesa, a La Roca, Gustavo, todos los integrantes de CAES, que hace tantos años compartimos este lugar, esto que ha sido siempre un
un espacio de libertad absoluta. Acá discutimos todo en momentos muy difíciles. Cuando éramos verdaderos dinosaurios, junto con Ginés González, discutíamos la privatización y la bancarización que se quería hacer de nuestro sistema. Si no hubiera estado esta tribuna, que la levantábamos de vez en cuando teníamos posibilidad, y pasaron muchos de los que hoy veo que hablaron antes que nosotros, a muchos, a todos me hubiera escuchado, me hubiera encantado escuchar, pero desde ayer estoy secuestrado por los compañeros de mi sindicato, porque evidentemente nuestro sistema de salud tiene mucho que ver con nuestra propia historia. Es imposible pensar en separar el modelo sanitario que tenemos con nuestra propia historia. Y el desarrollo que ha tenido y los vaivenes que ha tenido también están insertos en una historia social, política y económica muy concreta. Hoy, este 21 de septiembre, nosotros lo celebramos como Día del Trabajador de la Sanidad, que es en realidad la creación del Sindicato Buenos Aires de Sanidad, que nace por los años 30 y pico, promediando la década del 30, como decisión de un grupo de jóvenes trabajadoras y trabajadores que se reunieron para celebrar el Día de la Primavera. Y ahí nace la necesidad de armar un sindicato en ese momento para, imaginemos, estábamos en la década del 30, lo que he conocido la historia como la década infame, donde había un país que estaba entre los 10 primeros países del mundo, las 10 economías más importantes del mundo, y también con las inequidades más importantes del mundo, donde no existían ninguno de los derechos que hoy tenemos, no existían los convenios colectivos de trabajo, las organizaciones sindicales eran muy incipientes, y además, no había ni ley de contrato de trabajo, ni horario, etcétera, etcétera. Era la panacea de los empresarios de aquellos tiempos. Y se trabajaba de sol a sol, eso era lo común, no había horarios en nuestra actividad, no había horario, no había pausa, no había vacaciones, no había aguinaldo, no había salario, nada de lo que hoy conocemos tenía que ver con aquella realidad de los años 35. Y no había tampoco un sistema de salud. La salud, como la conocemos, tuvo un inicio glorioso una década después. La enfermedad, estaba más bien, era un castigo, y los sectores populares tenían la opción de morirse, y los otros apenas a recibir la incipiente medicina. Yo no soy médico, y yo sé que quienes conocen la historia de la medicina son ustedes, pero tiene que ver con la política. Y entonces un sistema de salud que no contenía el crecimiento de población enorme que hubo, sobre todo por la gran inmigración, la industrialización incipiente de la Argentina, las distintas oleadas de inmigrantes internos y externos que hubo en nuestro país,
los procesos de industrialización que llevaron a las grandes concentraciones de trabajadores que dan origen también a ese gran movimiento que surge en los mediados de los años de la década del 40, con el surgimiento de un líder, de Juan Domingo Perón, y todo lo que la transformación que tuvo la Argentina a partir de ahí, también hizo revalorizar todos los que eran los conceptos muy definidos con respecto a qué le correspondía, qué parte de la torta le correspondía a cada uno, o cómo se repartía lo que en ese momento se producía en el país. Las inequidades no desaparecieron. Esto es tan claro que lo vemos todos, y también aparecen en nuestro sistema de salud, pero siempre aparece la puja de cómo se maneja el sistema de salud y dónde va a parar la parte de la torta de la salud. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que es todo lo que no está regulado, desde la instalación de la tecnología hasta la producción de médicos. Y tampoco está regulada la producción de técnicos y enfermeros. Y entonces ahí lo que ocurre cuando no hay nada que esté regulado, lo que pasa son estos resultados que por supuesto nos obligan a todos a rediscutir permanentemente cuál es el mejor modelo para las necesidades que tiene la Argentina. Y además, bueno, las carencias que tenemos en la información para ver exactamente cuál es el resultado de nuestra de la gestión en el sistema de salud. Creo que son todos interrogantes que están por resolverse, pero siempre tenemos prioridades superiores, y aparecen los riesgos de que se está pensando en cómo se maneja la caja de las obras sociales, de la seguridad social, etcétera, etcétera, desde el PAMI hasta las obras sociales provinciales, pasando por las obras sociales nacionales. Y siempre eso es lo primero que está en discusión, y siempre es difícil tener que correr de atrás explicando cuál es el modelo y qué cambios hacen falta en el modelo para tener un sistema de salud mucho más eficiente y mucho más eficaz. Y además, cuando son tantos los intereses que nos complican a todos la existencia. Yo me llama la atención cuando vemos que hablamos de menú básico, etcétera, etcétera. No existe más un menú básico de salud. Es salud y enfrente está la enfermedad y nada más. No hay manera hoy de controlar y decir, bueno, esto es lo que se puede dar, esto es lo que se va a financiar, hay que adecuar la salud a los recursos. Esto no existe más. Esto no existe más. En la realidad es que hoy con el nivel de información, buena, mala, regular, pero la cantidad de información que hay, es imposible poner diques de contención a la demanda por salud. No existe. Lo que debemos hacer, sí, es regular en toda la sociedad qué es lo que da. Yo digo, ¿qué es más importante hoy? Regular
el bypass gástrico o regular la cantidad de grasas saturadas que se venden y a dónde se venden y a qué edad se venden y a qué tenemos acceso, o cómo combatir la publicidad espectacular de la comida chatarra que vemos todos los días, al que estamos sometidos y bombardeados por la televisión. ¿Qué política de prevención podemos hacer explicándole a la gente qué es lo que no hay que consumir, si lo único que se puede consumir hoy es Coca-Cola, porque es lo que tenemos todos los días, cada minuto y cada segundo en nuestra retina? Y la tienen nuestros chicos desde antes de empezar a decir papá y mamá. Hoy dicen más rápido Coca-Cola que papá y mamá. Esta es la verdad. Así que, y entonces después, pues claro, nos preocupamos a ver cuánto hacemos para prevenir, cuánto gastamos en prevenir, digamos, y es imposible poner la misma cantidad de dinero en el otro lado. Y cada tantos litros o millones de litros de Coca-Cola y sucedáneos de la Coca-Cola se venden, son millones de toneladas de medicamentos que se van a vender. Esto es así, es una ecuación tan simple como esa. Ahora nos asombramos, decimos, bueno, paramos con el cigarrillo y creemos que con eso hicimos la gran tarea de prevención. Pero evidentemente, los factores de riesgo se siguen incrementando en nuestra sociedad y es muy difícil pararlo. No hay sistema de salud que resista. El sistema de salud norteamericano va a resistir. Hoy se quedaron cortos con la cantidad de obesos que hay en los Estados Unidos, en la Argentina, de obesos, sobrepeso, en niños, en jóvenes, en adultos, etcétera, etcétera, y que nos condiciona absolutamente todo el sistema de salud. Y después no lo solucionamos ni con la ley de obesidad, ni con la cirugía, etcétera, etcétera, porque lo que tenemos enfrente es un aparato publicitario tremendo, otra que es una catástrofe. Son tsunamis todos los días, estamos todos sometidos a ese tipo de ataques. Así que yo hoy, por ser nuestro día, el Día del Trabajador de la Sanidad, quiero contarles 2 o 3 cosas. Ayer participamos con Ginés González García, los invitamos a ustedes, pero estaban acá, también lo invitamos a Mansur, que también estaba acá abriendo este congreso, a la colación de grados de las primeras 180 enfermeras que se recibieron con el acuerdo que tenemos con nuestra federación, con ISALUD, y que se financia a través de los aportes convencionales que discutimos anualmente para la capacitación del personal. Y de estos 180 que se recibieron, 120 eran del sector público de la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que el déficit de enfermeros, que es escandaloso en la Argentina, necesita de un esfuerzo enorme de todos los sectores, del Estado, de los sectores públicos, del sector privado, de la seguridad social, y un enorme estímulo para formar fundamentalmente a los cuadros que hoy trabajan en la actividad y que no tienen las técnicas correspondientes, pero que les faltan los por qué. Y entonces ahí nosotros
estamos haciendo un enorme esfuerzo para reciclar el conocimiento de todo este personal. Todos los cambios tecnológicos de los que nos hablan permanentemente necesita de un personal que esté absolutamente ayornado y altamente capacitado. Pero esto no basta con formar 100, 800 o miles por año. Necesitamos cubrir una brecha enorme que se dice que está en alrededor de 80.000. Y esto lo necesitamos imperiosamente para tener un sistema de salud que sea confiable para todos y en todos lados. A veces nos hablan del esfuerzo personal que hicieron algunos profesionales y que a través de un enorme esfuerzo profesional llegaron a ser licenciados, magíster y son profesores universitarios habiendo sido humildes trabajadores de la salud. Pero esos actos heroicos individuales son muy valorables, pero tiene que haber una acción de conjunto para que el conocimiento llegue democráticamente a todos los trabajadores. De nada sirven estas políticas de colegiación, de profesiones chiquitas, etcétera, etcétera, porque hoy, si no revalorizamos lo que es el equipo de salud, con los médicos solos no solucionamos los problemas. Hay demasiados médicos mal distribuidos, demasiado concentrados en los centros urbanos y demasiadas carencias en el resto del país. Es un enorme avance también este acto de federalismo, de trasladar este Congreso de la CAES al interior, porque yo sé que ustedes siempre hacen un enorme esfuerzo para distribuir el debate a todo el país como lo hacemos nosotros con nuestra organización sindical, lo que nos posibilita también tener mayor diálogo entre los dirigentes del sector empresario y nuestros compañeros, aunque todavía tenemos muchas diferencias, todavía tenemos nos faltan demasiadas cosas que las reclamaremos oportunamente al gobierno de la provincia, que dicte el feriado del Día de la Sanidad, porque muchos de los trabajadores provinciales hoy no pudieron estar acá porque hoy tuvieron que trabajar. Y a nuestros contrincantes del sector privado les decimos que cumplan con el convenio colectivo. El cumplimiento del convenio colectivo nos va a hacer a todos mucho mejor, nos va a hacer a todos más previsibles, a todos vamos a poder trabajar con mayor armonía. Nosotros somos dialoguistas por naturaleza, pero por supuesto que también sabemos defender nuestros intereses. Y hace unas horas que empecé a recibir llamados de mis compañeros de distintas provincias, acá nomás, a pocos kilómetros, me decía la compañera de Jujuy que estaba muy contenta porque todos los compañeros habían cobrado el aumento. Y esto es también en una provincia que depende, igual que la de ustedes, de las obras sociales provinciales, de PAMI y de una realidad compleja como es la de Tucumán. Así que creo que esto, la sinceridad, es la que nos posibilita seguir viviendo en armonía. Esto es uno de los temas. Yo cuando les comentaba lo de
lo de ayer en esta colación de grado, en un convenio que tenemos, estamos trabajando en distintas provincias, tenemos cerca de 2.000 compañeros estudiando en nuestras aulas, y decíamos además ayer que por suerte lo que antes eran salones que en algún momento sirvieron para preparar bombas molotov, pancartas, tachos de pintura, etcétera, etcétera, o tensar bombos por las injusticias. Hoy la mayoría de esos lugares se han transformado en aulas, y el poder discutir en un pie de igualdad, integrados en un mismo equipo de salud, sabiendo que defendemos los mismos intereses, aunque muchas veces tenemos que estar en distintos lugares de la mesa. Estamos defendiendo un sistema de salud que debe ser financiado correctamente, que se le deben quitar obviamente todos los vicios que tiene el sistema, y todos aquellos que lucran increíblemente con el sistema, todos los lobbies que modifican las cartillas de atención, o los programas de atención, todos los lobbies que inciden en la sanción de leyes por patologías, y todos los lobbies que inciden en decisiones judiciales para provocar gastos que no están de ninguna manera relacionados con la buena atención de la salud, y que atentan contra el sistema, y que, como bien nos mostraban antes, son todos estos gastos innecesarios que tienen que ver también con cuestiones éticas, pero fundamentalmente con negocios muy concretos que nos llevan gran parte de los recursos del sistema. Así que tenemos todavía mucho por cambiar. De todas maneras, les agradezco, me dejaron bastante poco tiempo para hablar, pero por lo menos siempre nos han dado la libertad para decir desde acá lo que querramos. Yo se los agradezco profundamente. Me alegra de que este día coincida con nuestro Día de la Sanidad, que nosotros no descansamos, celebramos y seguimos peleando por un sistema de salud mejor para todos los argentinos, y también por un equipo de salud mucho más integrado, mucho más equilibrado, con mucho más participación, con participación también en los niveles de conducción de nuestros enfermeros, y que tengamos un sistema de salud cada vez más eficiente, en el que todos nos podamos desarrollar, pero a la vez sentirnos tranquilos y seguros. Pero como es tanto lo que hay que hacer, tanto lo que tenemos por delante, son tantos los desafíos que tenemos que superar juntos, que muchas veces las pequeñas diferencias por las que nos volvemos locos en un momento son pavadas frente a los desafíos que tenemos por delante. Ustedes tienen la suerte de contar con un
nombre que no me animo a calificar, como doctor Ginés González García, que fue un gran ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, un gran luchador del sistema, fue un gran ministro de salud de la nación, hoy descansando como embajador en Chile, pero preparado para volver a las lides, y mientras tanto tiene un hombre de Tucumán ocupando el cargo más importante en el Ministerio de Salud de la Nación. Así que son protagonistas y tienen la responsabilidad. Nosotros seguiremos siempre de este lado de la tribuna quejándonos y reclamando, pero ustedes tienen la responsabilidad de la transformación. Nosotros los vamos a acompañar en esa transformación, pero ustedes tienen en este tren la obligación de ser máquina. Así que les agradecemos por todo lo que hicieron, pero además les exigimos que hagan todavía muchísimo más. Gracias.